Vamos a ir a la palabra, Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. Solamente 2 versículos. Vamos a meditar profundamente la palabra. Dice así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2: y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó, y murieron delante de Yahvé. Comenzamos en el versículo 1. ¡Qué tragedia! Siéntese, por favor. Ay, Dios mío, qué tragedia, ¿verdad? 2 personas murieron, y no eran cualquier personas, eran creyentes, eran sacerdotes, eran 2 personas que ministraban y servían en la presencia de Dios. Voy a titular la meditación de esta tarde: una tremenda advertencia para la vida sacerdotal de la iglesia. Quiero repetir una vez más el título, porque está tremendo lo que quiero transmitir por medio de este título. Una tremenda advertencia para la vida sacerdotal de la iglesia. Y me voy a dar a la tarea de comentar este versículo, porque es lo que hago yo los miércoles. Comento espiritualmente, con discernimiento, la palabra versículo por versículo. Nadab y Abiú eran los hijos del sumo sacerdote Aarón. ¿Se escuchó quiénes eran? Eran hijos del sumo sacerdote, y ellos como hijos también participaban de las responsabilidades sacerdotales, y también comían de las provisiones de los sacerdotes, porque también ellos eran sacerdotes, ministros en el santuario. Lamentablemente, Nadab y Abiú, estos muchachos, no eran santos en sus corazones, y aún así ministraban a Dios, pero sus corazones no eran rectos conforme a la santidad de Dios. A estas 2 personas se les puede catalogar como impíos. Qué tremendo, hijos del sumo sacerdote, pero eran impíos, creyentes con un corazón lleno de carnalidad. Escuche y aprenda: una persona impía es aquella que no tiene piedad por nada, es decir, no tiene afecto ni amor, ni aún por las cosas sagradas de Dios. Un impío es una persona moralmente mala, activamente mala, corrupta, un malvado, un perverso. La palabra hebrea rasha, de donde se traduce la palabra impía, se puede traducir literalmente, hermanos, aquella persona que está condenado a morir por su maldad. Ese es un impío. La palabra impío, la raíz original de la palabra impío, rasha, en hebreo, literalmente así lo traduce: persona que está condenado a morir por su maldad. Ahora, lo que me impresiona de todo esto, hermanos, mirando por un lado que Nadab y Abiú eran impíos, malos de corazón, corruptos, perversos, malvados, lo que a mí me impresiona es esto: que aún Dios, conociendo la naturaleza de su corazón, de ellos, permitió por algún tiempo que estos hombres malos de corazón participaran de los asuntos sagrados de los sacerdotes y sirvieran en los oficios consagrados a Dios en el altar. Qué impresionante es esto, que debemos de entenderlo y asimilarlo y discernirlo, porque estamos hablando de 2 hombres muy cercanos en los asuntos sagrados, participando
de lo consagrado a Dios, comiendo de lo consagrado a Dios. Eran sacerdotes y eran malos de corazón. Y Dios, sabiendo qué clase de creyentes eran, aún así permitió, hermanos, que estuvieran en el altar del santuario antiguo ministrando. Y lo que yo puedo decir al respecto es esto: Dios, escuche y aprenda, iglesia, los líderes también, Dios a veces permite esto en las personas, en aquellos creyentes que son malos de corazón. Permite que sirvan, permite que ministre Dios, para darles una oportunidad de que se rediman de su maldad y tengan oportunidad de salvación. Aquí se mira la misericordia de Dios en esto, dándole oportunidad para servir a aquel que no es digno, aquel que no lo merece. También es una realidad que cuando los creyentes malos de corazón como Nadab y Abiú sobrepasan la maldad permitida por Dios, son severamente castigados y condenados por sus faltas. Algunas veces son privados de la vida súbitamente, muriendo prematuramente como abortivos de la vida, como le sucedió a Nadab y Abiú. Dios les había dado chance. Dios les había dado tiempo, conociendo la maldad de su corazón. Dejó, hermanos, que ministraran, que sirvieran, que participaran. Pero cuando sobrepasaron el límite de la maldad permitida, Dios los juzgó. Por ello, muchas veces nosotros los pastores somos pacientes, hermanos, y toleramos y permitimos y aguantamos y dejamos ahí, aunque muchas veces la iglesia, los líderes nos traen a raya dándonos carrilla, que mira esto, que mira lo otro. Hermanos, si Dios lo hace, Dios le da oportunidad, pero eso no significa de que al final de cuentas va a ser salvo o va a gozar de grandes bendiciones. Nadab y Abiú estuvieron participando, pero sobrepasaron la maldad permitida en el corazón y en la voluntad de Dios, y Dios tuvo que intervenir. Nadab y Abiú eran sacerdotes de Dios, pero su corazón era completamente malo. Dios les había dado la oportunidad de servir. Escuche y aprenda, porque este es otro aspecto importante que yo lo tengo bien claro y bien definido. Por eso a veces tomo decisiones o permito ciertas situaciones. Dios a estos hombres, Nadab y Abiú, les dio la oportunidad de servir por consideración a Aarón, que era su sumo sacerdote, porque eran hijos de Aarón, el que ministraba, el sumo sacerdote, el ministro principal del santuario. Dios, por consideración a Aarón, que era un hombre fiel, que era un hombre consagrado, que era un hombre íntegro, por consideración a él, permitió que sus hijos también sirvieran en el sacerdocio. Y este es un principio muy loable de parte de Dios, al permitir que los hijos participen y disfruten de la bendición de sus padres. Pero cuando los hijos son malos de corazón, son quitados del favor y del disfrute de Dios y pierden su derecho de tomar la herencia del padre, las bendiciones de su padre. Para botón de muestra, Nadab y Abiú. No les sirvió, ni les ayudó, ni les salvó que su padre fuera un hombre tan espiritual. Ellos cometieron una maldad grave y Dios los mató. Dios les quitó la vida, pero por consideración dejó que sirvieran en el altar, que ministraran en el altar, porque eran hijos de su siervo. Y Aarón, como sumo sacerdote, había sido muy fiel, un hombre íntegro, consagrado a Dios. Estos dos varones, como sacerdotes, eran ministros en el altar, y su responsabilidad principal, según este texto, como sacerdotes, era encender el fuego.
ellos encendían el fuego. Ellos eran los encargados de todos los días ver, vigilar, cuidar que el fuego del altar no se apagara. Dios había ordenado que el fuego en el altar siempre estaría ardiendo. Mañana, tarde, noche, todos los días en el altar el fuego estaría ardiendo. Y ese era el trabajo de ellos. Algo tan importante, hermanos. Algo tan glorioso. Algo tan alto dentro de la revelación espiritual. Y qué tremendo que a veces nosotros nuestra mente humana no alcanza a entender cómo trabaja Dios. Puso a estos perversos, les dio la oportunidad a estos impíos, a estos rebeldes de corazón, corruptos de corazón, para que estuvieran, hermanos, vigilando que el fuego en el altar no se apagara. Ellos eran los que estarían ahí al pendiente de que el fuego estuviera siempre ardiendo. Escuche y aprenda. Encender el fuego de Dios en el altar habla espiritualmente de provocar que la presencia de Dios estuviera presente en el santuario. Ese era el trabajo de ellos. Su trabajo de ellos estaba en relación a provocar que simbólicamente la gloria de Dios, la presencia de Dios se mantuviera activa, manifestándose en el fuego. El fuego representaba la santidad, la gloria y la presencia de Dios. Y Dios permitió que estos hombres, que no lo merecían, que no eran dignos de esa tarea, estuvieran ahí en lo santo, en lo sagrado, vigilando, cuidando que el fuego no se acabara. Así es Dios, hermanos. A veces de una manera incomprensible. Ahora bien, la intención de Nadab y Abiú era buena. La intención era buena. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que estaban haciendo? Quisieron echarle fuego. Y está bien. Ese era el trabajo de ellos. Pero la acción de parte de ellos era maligna. Una cosa es la intención y otra cosa es la acción. La intención de hacer que el fuego ardiera en el altar era buena, pero la intención de parte de ellos era muy maligna, porque aquel servicio sacerdotal lo estaban haciendo por ellos mismos, obrando en su maldad, obra de su carnalidad. Aquel fuego extraño que se menciona ahí significa aquello que no era agradable para Dios, aquello que no era de acuerdo a la naturaleza de la santidad de Dios. Fuego extraño era obra de ellos mismos. Probablemente ese fuego lo trajeron fuera del santuario y no estaba permitido, porque el fuego se tomaría de adentro del santuario, hermanos, de las ofrendas que se quemaban, del fuego que quemaba las ofrendas, de ahí se tomaría el fuego para que en el altar estuviera siempre ardiendo. No estaba permitido por Dios que trajeran fuego de afuera, solamente el fuego interno de adentro del santuario. El fuego extraño espiritualmente representa la naturaleza del corazón de ellos. Ellos no estaban en condición de ministrar a Dios en el santuario porque habían cometido un grave pecado. Y aún cometiendo ese pecado grave delante de Dios, a ellos no les importó, como aquellos creyentes que saben que andan mal delante de Dios, que no andan en obediencia, que andan en rebeldía, hermanos, cometiendo o haciendo un montón de cosas malas delante de Dios, y aún así tienen el valor de venir y ministrar la alabanza, la adoración, una predicación, una enseñanza, o encaramarse a tocar un instrumento en el altar. El fuego extraño representa eso.
la naturaleza de su corazón, la condición de su corazón, muy pecaminoso delante de Dios. Ahora les voy a mostrar en el contexto cuál fue el pecado que cometieron ellos, por qué Dios los mató, por qué Dios les quitó la vida. Y ni la espiritualidad, ni la santidad, ni el compromiso de su papá los pudo salvar. ¿Qué fue lo que hicieron Nadab y Abiú? ¿Por qué Dios trató contundentemente con ellos? El contexto nos lo revela. Más adelante, en el versículo 9, después que Nadab y Abiú murieron, Dios le da un nuevo mandamiento a Aarón, como prevención para que no se siguiera repitiendo la historia y más sacerdotes murieran, o más de sus hijos que, hermanos, que quedaban murieran. Dios quiso evitar eso. Y esta es una advertencia para nosotros. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿En qué condición estaban Nadab y Abiú cuando entraron al santuario a prenderle fuego? Iban borrachos. Versículo 1, vamos a regresarnos al versículo 1. Entraron borrachos al santuario. En palabras más sencillas, llegaron borrachos, ebrios al templo. Y en esa condición, hermanos, llegaron para ministrarle a Dios. Ese era el fuego extraño. Ese era el pecado que habían cometido. No estaban en condiciones de poder ministrar a Dios, hermanos. Llegaron perdidos, extraviados por el vino. Por ello, en esa condición, cuando se presentan ahí, sin discernir lo que estaban haciendo, la ira de Dios se encendió y los mató. Ese fue el pecado de estos creyentes. Y estamos hablando de sacerdotes. Ahora, hay algunos aspectos importantes que yo quiero resaltar de este texto. Todavía estoy en este texto. Algunos aspectos importantes. Ponga mucha atención. Yo puedo discernir 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos importantes en este texto, en esta historia. Primero, es una triste realidad, y es real, una realidad, que aunque los padres sean muy espirituales, pueden tener hijos impíos y carnales que no respeten ni honren a Dios. Esta es una realidad de lo que estamos mirando. Hay creyentes consagrados que ocupan liderazgo en las congregaciones, que son consagrados, comprometidos, como Aarón. Pero lamentablemente sus hijos son como Nadab y Abiú, impíos, rebeldes de corazón, que no respetan a Dios en absoluto. Es una triste y trágica realidad, pero así es. Padres muy espirituales, pero los hijos muy impíos, carnales, que no les interesan las cosas santas y sagradas de Dios. Segundo aspecto, en relación a lo anterior, Dios juzgará rectamente el proceder de cada uno. Si los hijos son impíos y carnales, serán condenados, serán castigados. Y no va a importar que sus padres sean muy espirituales. Eso no los salvará, hermanos, del castigo o la sanción de parte de Dios si no se corrigen. Nadab y Abiú son un ejemplo. Ellos eran impíos, su papá era muy espiritual y no pudo librarlos, no pudo salvarlos. Aun siendo el sumo sacerdote, no pudo hacer nada por sus hijos. Dios los mató.
Yo a menudo me cercioro y siempre hablo con Sur y con Keren. Le digo: mijas, ustedes tienen que ser espirituales, porque de nada les va a servir que yo sea un hombre metido con Dios si ustedes no, personalmente, no se consagran u obedecen a Dios. Esa es una realidad, hermanos. Ahora, en otros aspectos más espirituales, voy a decir lo siguiente: Dios les da la oportunidad de servir a todos los creyentes, a todos, y cada quien revelará delante de Dios la naturaleza de su corazón. La oportunidad para servir es una prueba de parte de Dios para probar la naturaleza de nuestra alma. Es sirviendo a Dios donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Los creyentes temerosos de Dios siempre servirán con reverencia, obediencia y fidelidad. Los creyentes impíos y malos de corazón, en la primera oportunidad que tengan, sacarán la maldad de sus corazones y no les importará servir a Dios a su manera, actuando en el poder de su carne según los deseos de sus malvados corazones. Es en el servicio de Dios donde cada uno de nosotros somos quitados o afirmados según la naturaleza de nuestro corazón. Mire que si Nadab y Abiú hubieran sido santos, se hubieran quedado en lugar del papá. Tenían la oportunidad, tenían el privilegio, la puerta ya estaba abierta para que ellos se quedaran. Al morir Aarón, ellos se quedaran como el sumo sacerdote, porque eran de los mayores. Pero la bendición recayó sobre Eleazar, que también era hijo de Aarón. En el tiempo de Josué, Eleazar fue el sumo sacerdote. Bendición, oportunidad que tuvieron Nadab y Abiú, pero la rechazaron por la maldad de sus corazones. Lo que le sucedió a estos dos hijos de Aarón, sin duda, constituye en una lección importante para nosotros. Es una tremenda advertencia para la vida de la iglesia y para todos los creyentes. Es importante saber y entender que si vamos a vivir en comunión espiritual con Dios, debe de haber verdadera santidad en nosotros. Con más razón, si anhelamos servir, participar, trabajar en su obra, ministrando en los asuntos espirituales, debe de haber un compromiso de santidad. La consecuencia por la maldad que había en Nadab y Abiú, versículo 2. Y salió fuego delante de Yahvé y los quemó. Cayeron, hermanos, en el momento. Y murieron delante de Yahvé. ¿Qué es lo que podemos mirar aquí? La consecuencia del mal proceder. El juicio de Dios como pago de sus malas obras. Y aquí se cumple la realidad de la palabra. El pecado produce muerte. ¿Por qué murieron ellos? Por el pecado que tenían, por la maldad que tenían. Nadab y Abiú murieron inmediatamente en la presencia de Dios. Nadab y Abiú cometieron el error de servir a Dios a su manera, humanamente pecaminosa, según su carne y no según lo ordenado por Dios. El fuego que presentaron era un fuego común, fruto de ellos mismos. Probablemente ellos mismos lo prendieron. Y el fuego que era aceptado por Dios era el fuego que estaba, hermanos, en el altar del holocausto, que era santificado por las ofrendas dedicadas a Dios.
Espiritualmente, esta es una revelación de que no podemos servir a Dios en el viejo hombre. No podemos hacer la obra de Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. La obra de la carne siempre produce muerte. A Dios le agrada lo auténtico, lo real, lo genuino, la verdad del corazón. No podemos servir a Dios con hipocresía, con falsedad. A Dios no le agrada la imitación. Dios es amante de lo genuino, de lo verdadero. Ellos quisieron presentarse con un fuego, aparentemente el fuego de Dios, pero Dios, conociendo la obra del hombre, dijo: no, este fuego no es el fuego auténtico. Este fuego no es el fuego de las ofrendas. Este fuego es fuego extraño y por lo tanto lo rechazó. Dios solamente aceptará aquello que viene de un corazón obediente, humillado, consagrado, dedicado y comprometido a Él. Solamente esa clase de fuego, solamente esa clase de ofrenda provocará la presencia de Dios. La obra espiritual permanece, pero la obra de la carne siempre fenece. Por medio de este ejemplo, como advertencia, Dios revela su santidad y su justicia en relación al servicio sacerdotal de los creyentes. Para terminar, iglesia, hermanos, todos aquellos que participamos en el altar, tomemos ejemplo para nuestra vida espiritual. No podemos prender el fuego de Dios por nosotros mismos. No podemos provocar la presencia de Dios en la obra de la carne. El fuego de la presencia de Dios se enciende con una vida santificada en obediencia y fidelidad a Dios. Esta es la meditación. Qué tremenda advertencia, ¿verdad? ¿Cómo llegaron Nadab y Abiú? En la obra de la carne. La borrachera es obra de la carne. Ahí está en Gálatas capítulo 5. La obra de la carne, y una de ellas es la borrachera. Y no podemos agradar a Dios en esa condición. Ahora quizá, ahora no muramos físicamente, pero puede ser espiritualmente. La carne siempre trae muerte. Vamos a consagrarnos a Dios. Y la exhortación es con más intención para los que ministramos, hermanos, para los que provocamos la presencia de Dios. Vamos a consagrarnos. No caigamos en el error de Nadab y Abiú. Pónganse en pie, por favor.